Cajat, soy profesor principal de la Facultad de Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú y esta es una entrevista en la que vamos a tratar sobre las elecciones de Estados Unidos, la elección presidencial de noviembre y sus posibles implicaciones para el resto del mundo. En temas de política interna probablemente no haya grandes diferencias entre Hillary Clinton y Barack Obama. Por ejemplo, Hillary Clinton respalda, de hecho ella presidió una comisión gubernamental durante el gobierno de Bill Clinton, su esposo, que intentó reformar el sistema de salud en Estados Unidos y en una dirección más o menos similar a la que adoptó el gobierno actual con el plan llamado Obamacare, o conocido de esa manera. Hay temas de política interna en donde ella es más predecible porque tiende a coincidir con 8 años de gestión demócrata en el gobierno. En política exterior es menos predecible que Obama y más preocupante en mi opinión. Por ejemplo, hay suficientes testimonios como para creer que algunos de los desaguisados de la administración Obama en materia de política exterior se deben más a Hillary Clinton como secretaria de Estado que al propio Obama. Por solo citar un ejemplo, Robert Gates, que fue el secretario de Defensa o ministro de Defensa en la última etapa del gobierno de George W. Bush y continuó en ese cargo bajo la primera etapa del gobierno de Barack Obama, alega que fue Hillary Clinton la principal partidaria de la intervención militar en Libia, que tuvo un efecto positivo probablemente, que es el derrocamiento de la dictadura sanguinaria de Muammar Gaddafi, antiguo aliado, o en todo caso país con el cual la mayoría de potencias occidentales hicieron buenos negocios en algún momento, aunque nunca fue propiamente un aliado. Pero el tema es que, como vemos, eso propició la continuación de una guerra civil que ya había empezado, ahora entre los propios bandos que lucharon contra la dictadura de Gaddafi, y una guerra civil que, al generar un vacío de poder, permitió, por un lado, la crisis de los refugiados, buena parte de ella, cuando menos, porque los buques partían no de las zonas del norte de África más cercanas a Europa, que serían Túnez o Marruecos, sino de Libia, un país en guerra civil, más preocupado las milicias locales en ganar la guerra que en impedir la partida de refugiados hacia Europa. Y además ese vacío de poder permitió que el Estado Islámico creciera en territorio libio. Entonces, esa intervención, que por sus consecuencias podemos considerar fallida, fue propiciada en Estados Unidos fundamentalmente por Hillary Clinton, y fue ella uno de los actores que propició las amenazas de intervención en Siria, en el caso de uso de armas químicas o biológicas, y quien propició la adopción como objetivo de política en Siria del derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad. No es que ese derrocamiento en principio me parezca una mala idea, es un régimen igual que el de Gaddafi, peor que el de Gaddafi, brutal, sanguinario y cleptocrático. El tema, sin embargo, es que tú no puedes plantearte un objetivo de esa magnitud y luego no involucrarte directamente en el conflicto y pensar que tu objetivo debe cumplirse como condición para llegar a la paz. No digo que fuera deseable que Estados Unidos se involucrara en el conflicto, lo único que digo es que si tú deseas un objetivo deberías estar dispuesto a invertir en los medios necesarios para alcanzar el objetivo. Trazarte el objetivo y luego desentenderte del conflicto que has contribuido a propiciar termina siendo contraproducente, sobre todo para los civiles sirios, que son víctimas de múltiples intervenciones internacionales, no solo la norteamericana, pero de esas de las que estamos hablando. A lo que voy es que Hillary Clinton ha estado asociada a algunos de los que yo consideraría son los peores errores en política exterior del gobierno de Obama. En ese sentido, nuevamente, no creo que sea la mejor alternativa en política exterior, pero todo eso pasa en segundo plano cuando uno considera que la única alternativa viable es la de Donald Trump. Y Donald Trump tiene un elemento que yo no veo necesariamente como negativo, y es el hecho de que, y en eso curiosamente se parece al discurso inicial de Obama, se hablaba de nation building, o sea, de construir naciones tras una intervención militar, como en el caso de Irak. Él decía: debemos empezar por construir esta nación, los Estados Unidos de América. Debemos priorizar la inversión en nuestra población, no en aventuras militares de ultramar. Curiosamente, parte del discurso de Trump simula, o en todo caso se asemeja a ese discurso, lo cual en principio no me parece una mala idea.
Dicho lo cual, creo que eso es lo único que se puede decir a favor de las posiciones de Trump, suponiendo que haya tal cosa como coherencia dentro de ellas. Por ejemplo, el tema más conocido, la posición en torno al tema migratorio. Nada, pero nada de lo que dice Trump respecto al tema de la migración mexicana hacia los Estados Unidos es verdad. Absolutamente nada. No es cierto que los inmigrantes indocumentados de México quiten trabajo a la población local. La población local de bajo nivel de calificación laboral está perdiendo oportunidades de empleo, pero según los estudios eso es producto o del cambio tecnológico o de la competencia internacional, no del ingreso de indocumentados al país. Dos, los indocumentados, sobre todo los de primera generación, son menos, no más proclives a cometer crímenes que la población local, y en particular la población local de similar nivel de ingreso, cosa que es intuitivamente plausible, porque precisamente porque son indocumentados tienen que esconderse de las autoridades. Cometer crímenes haría que las autoridades vayan tras sus huellas. Entonces no cometen más crímenes, cometen menos crímenes que la población local. Pero además el muro que Trump quiere construir en la frontera resuelve un problema que en realidad no existe. Porque el propio Trump cita la cifra de 11 millones de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, y él mismo llama la atención en un discurso, en su discurso fundamental sobre el tema migratorio, en torno al hecho de que esa cifra está estancada en 11 millones desde hace aproximadamente 7 u 8 años. Está estancada en 11 millones precisamente porque el flujo neto de inmigrantes indocumentados es virtualmente cero en Estados Unidos. Siguen entrando inmigrantes indocumentados de México, procedentes de México, no necesariamente de nacionalidad mexicana, a Estados Unidos, pero ese ingreso es compensado por el número de inmigrantes que, por ejemplo, tras la crisis económica de 2008-2009 decidieron regresar a México, o por aquellos que fueron deportados por el gobierno federal, el gobierno de Obama. Entonces el flujo neto es cero. El muro es un gasto absolutamente innecesario porque no contiene un problema real, que no existe no solo porque no hay grandes flujos de inmigrantes indocumentados, sino porque además esos inmigrantes indocumentados no crean los problemas que Trump les atribuye. Tampoco es cierto, de hecho, de paso, que obtengan más del Estado, de los gobiernos locales y federal en servicios públicos que lo que pagan en impuestos en la gran mayoría de casos. Cuando se tiene un diagnóstico tan patentemente falso, no se puede presumir que las políticas basadas en ese diagnóstico vayan a servir a algún propósito útil, pueden terminar siendo contraproducentes. Eso diría como visión general en el caso de Trump. Y como digo, la razón por la que sectores de la población creen eso tiene que ver con que los blancos no hispanos de bajo nivel educativo efectivamente están sufriendo una suerte de hecatombe social. El último premio Nobel de Economía, el de 2015, él dice en un estudio con su esposa, que también es economista, publicado de manera conjunta, pero el estudio lo que dice básicamente es que la tendencia declinante en la tasa de mortandad o de mortalidad en todos los países desarrollados en décadas recientes se ha revertido solo para un grupo humano en un país desarrollado, y ese grupo humano son los blancos no hispanos de bajo nivel educativo en los Estados Unidos, que se están suicidando directa o indirectamente en proporciones alarmantes. O bien se pegan un tiro, o bien se suicidan a través de sobredosis de drogas ilegales, consumo sistemático de alcohol en grandes cantidades, o abuso de drogas bajo prescripción médica, y que hasta un 45% de ese sector de la sociedad americana en algunas regiones de los Estados Unidos ya no es parte de la fuerza laboral, ni siquiera cuenta en muchos casos como desempleado, porque no solo no tiene trabajo, sino que ha dejado de buscar trabajo ante la frustración constante por buscarlo por un tiempo prolongado y nunca encontrarlo. Ese sector sí está teniendo un problema serio, y además es un sector que, por ser blanco no hispano, a diferencia de las minorías que nunca creyeron que el sistema funcionara necesariamente en su favor, tenía expectativas de mejora generación a generación. Antes, con educación escolar era posible conseguir un trabajo con prestaciones laborales por encima del mínimo y con perspectiva de permanencia en el largo plazo. Eso ha desaparecido. Ese es el sector que, precisamente por circunstancias tan dramáticas, está dispuesto a creer
cosas que patentemente no son ciertas, basado en esta reacción prácticamente visceral a sus circunstancias. Empecé diciendo que un asesor de George W. Bush decía que Estados Unidos era un imperio y que cuando actuaba creaba su propia realidad. Bueno, lo único bueno probablemente del desaguisado de Irak fue que demostró los límites del ejercicio unilateral del poderío. No importa qué tan poderoso sea un país, cuando hace un mal uso de su poderío militar, genera problemas para sí mismo. Según este libro de Stiglitz, con un coautor, la guerra de Irak y la de Afganistán en conjunto han costado trillones de dólares, entre 3 y 5, no es una estimación, no es un dato duro, porque se trata de calcular costos directos e indirectos de la guerra, varios trillones de dólares, más de 3 con seguridad. Si recordamos que el total de la deuda pública en Estados Unidos representa alrededor de 15 trillones de dólares, estamos hablando de cuando menos la quinta parte del total de esa deuda, ¿no? Por esas dos guerras. Tuvieron un costo económico prohibitivo, generaron un caos monumental. Nadie puede decir que el Medio Oriente sea más estable y pacífico ahora que antes de la intervención en Irak y en menor medida en Siria y Libia. Afganistán ha terminado siendo la guerra más prolongada en la que jamás se ha involucrado a Estados Unidos y no le está ganando contra un grupo irregular armado, ni siquiera contra un Estado. No ha podido siquiera construir un Estado estable y aliado en Irak. De hecho, en la medida en que hay un Estado en Irak, o por lo menos un gobierno, es más cercano a Irán que al propio Estados Unidos. Y nunca el prestigio internacional de Estados Unidos se vio tan deteriorado como en esa coyuntura, probablemente, por lo menos no desde la guerra de Vietnam. Entonces, si bien los mayores costos los pagan terceros, los errores en materia de política exterior también redundan en costos para los propios Estados Unidos. En ese sentido uno tiene la esperanza, pero bueno, la tenía también antes del ataque contra Irak, de que un país puede aprender de sus errores y no los repita. Me parece, eso sí, que eso es menos probable con Hillary Clinton, que se repitan los errores. Con Trump sabe tan poco del mundo, y las entrevistas lo revelan. No parecía saber que Rusia ya tenía tropas en lo que otrora era territorio ucraniano, porque en el caso de Crimea ya lo anexaba formalmente, entonces para Rusia ya no es territorio ucraniano, para el resto de la comunidad internacional presumo que sí. Las cosas que dice respecto a la migración mexicana son falsas, las cosas que dice respecto a la migración musulmana no solo son falsas, sino son impracticables. Claro que ahora ha cambiado la posición, antes decían no vamos a permitir que entren musulmanes a los Estados Unidos. En la gran mayoría de documentos migratorios del mundo no consta la religión de la persona. ¿Cómo sabes que alguien es musulmán? Ahora ya no dice algo tan absurdo, pero llegaba a decir cosas así de absurdas, o sea, sin tener conciencia aparentemente de lo poco práctico que era como medida. Es una persona con tan pocos conocimientos, no está claramente calificado para ser presidente. De hecho, es peor aún. 50 ex asesores de seguridad de gobiernos republicanos, entre ellos algunos ex ministros, no todos de seguridad, pero la mayoría, firman un documento, siendo la gran mayoría de ellos republicanos, diciendo que no van a votar por Trump. Y ellos dicen el problema ni siquiera es que Trump no sepa del mundo. George W. Bush sabía muy poco del mundo, Ronald Reagan sabía muy poco del mundo antes de llegar a la presidencia, pero una vez que llegaron a la presidencia estaban dispuestos a oír el consejo de los especialistas. Ellos alegan que Trump no hace eso, y como para darles la razón, Trump dice: yo sé más que los generales sobre algunos conflictos internacionales, y de cualquier manera yo no iba a convocar a esa gente ni le iba a escuchar en los temas de seguridad. Creo que los riesgos definitivamente son mayores con Trump que con Clinton.